¿Qué son los guetos y cuándo surgieron? Bueno, los primeros guetos surgen en el siglo XVI en Italia, que son sectores de la ciudad donde estaban obligados a vivir los judíos. Obviamente estamos hablando de la Edad Media y Postedad Media. Este concepto se derrumba en el siglo XIX, cuando los judíos pueden ya vivir en otros sectores y lugares de los distintos países europeos, y cobra un sentido muy distinto en el siglo XX, cuando los nazis, la Alemania nazi invade Polonia el 1 de septiembre de 1939 e impone allí sectores de las ciudades de Polonia donde se deben construir guetos para los judíos polacos. Esto no había sucedido en Alemania durante el periodo previo de 1933 a 1939, y la idea de los guetos era aislar a la población judía de la población polaca y la población aria de lo que se llama el Gobierno General de Polonia, que es el sector donde van a vivir la mayoría de los judíos polacos. Los guetos debían ser construidos en función de cada región y cada intendencia, si se quiere. Entonces las distintas características van a estar en los guetos. Van a haber guetos abiertos, guetos cerrados, guetos con muralla como el gueto de Varsovia o el gueto de Lodz, que eran las ciudades más grandes donde hubo guetos. Guetos que permitían cierta entrada y salida de personas y de mercaderías, por lo menos hasta el periodo que conocemos como deportación. Retomando los guetos en Polonia, allí se constituía un Judenrat o Consejo Judío, que era el encargado de administrar las leyes que los nazis imponían a los judíos. Es decir, no tenían ninguna libertad de acción más allá de los reglamentos cada vez más restrictivos que se imponían sobre la población judía. Debían distribuir a la población, obviamente en un territorio muy escaso para mucha población. Por ejemplo, en el gueto de Varsovia, 465.000 judíos fueron encerrados en menos del 3% del territorio de la ciudad de Varsovia. Eso produjo niveles de hacinamiento que incluían, por ejemplo, 7 personas promedio por habitación. La alimentación que los nazis brindaban a los judíos en los guetos era de promedio 184 calorías por persona por día. Ello obligaba a que en los distintos guetos de Polonia se organicen formas de contrabando que brindaban el 80% de la alimentación de los guetos. Como dije antes, las características de los guetos grandes y de los guetos chicos son bien diferentes, y la situación va a empeorar cuando se empiece a implementar la solución final en 1942, con la deportación de miles, cientos de miles de judíos desde los guetos hacia los campos de exterminio que se instalaron en la primavera de 1942 y que implicó la liquidación de la mayoría de los guetos polacos. ¿Cómo reaccionaron las poblaciones ante el encierro, ante el hostigamiento de la población judía durante el Holocausto? Bueno, hay que distinguir, por ejemplo, la Alemania nazi, que fue del 33 al 39, donde la población no reaccionó ante las sucesivas leyes que hostigaron y que señalaron a los judíos durante ese periodo. Sí podemos decir que durante la Segunda Guerra Mundial, en ese contexto, la ocupación de distintos países europeos provocó diversas reacciones que tenían que ver con varios factores. En primer lugar, la política de la Alemania nazi en cada país fue diferente. En segundo lugar, las relaciones previas entre judíos y no judíos que pudieron o no contribuir a la ayuda o a la protesta respecto de las políticas nazis. Y en tercer lugar, qué capacidad tenían los judíos en sí de recurrir a estas poblaciones o de solicitar ayuda. En el caso de Polonia, por ejemplo, la ocupación nazi fue brutal, tanto con los judíos como con los polacos. Hubo una destrucción del Estado polaco, lo cual impidió una organización social mayor en contra de la ocupación nazi, y hay que aclarar que la ayuda a judíos en el territorio polaco estaba condenada con la muerte, cosa que no era así en todos los países. En Polonia la población polaca ayudó y a la vez también denunció a los judíos. Hay un gran abismo y una gran
diversidad de conductas de las poblaciones no judías. Pero si tuviera que definir a la población europea en general respecto del Holocausto, la palabra sin dudas es la indiferencia. Fueron indiferentes hasta ante el hostigamiento, ante la persecución y ante el exterminio de los judíos europeos, por lo menos en términos generales. Si las condiciones adversas y la falta de alimentos produjeron distintas formas de resistencia, sí, absolutamente. El contrabando fue una forma de resistencia que también trajo dilemas en sí. Es decir, los contrabandistas por un lado se enriquecían, pero por el otro lado eran proveedores del alimento de la mayor parte de la población de los guetos. Otras formas de resistencia que encontraron los judíos en el contexto del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial no solo tenían que ver con conseguir, por ejemplo, documentación para falsificar identidades y poder vivir afuera de los guetos, sino que también podía tener que ver con conseguir un trabajo que permita subsistir un poco más, porque se brindaban tarjetas de racionamiento. Otras cuestiones que hubieron era, por ejemplo, continuar estudiando. Escuelas clandestinas que se formaron, estudiar Torá, que es la Biblia en el mundo judío, o poder también hacer obras de teatro, conciertos que se hacían en los guetos y que permitían no solo a los artistas continuar expresándose, sino a las personas poder continuar sintiéndose humanos en el proceso de deshumanización que los nazis estaban llevando adelante con la población judía. En algunos guetos pudieron realizar acciones de resistencia armada emblemáticas, como el levantamiento del gueto de Varsovia, que cabe aclarar no fue el único gueto que se levantó, pero sí era el gueto más grande y más importante de la historia del Holocausto, ¿no? El levantamiento del gueto de Varsovia se da en el 19 de abril de 1943, cuando ya los 60.000 judíos de los casi medio millón de judíos que habían quedaban en el gueto. Muchos de ellos jóvenes, muchos de ellos activistas de distintas agrupaciones políticas que decidieron no participar o no aceptar la deportación de judíos y levantarse en armas con las pocas armas que la resistencia polaca pudo brindarles. Este levantamiento duró 3 días en la parte de enfrentamiento, y durante casi un mes los judíos permanecieron escondidos en búnkers realizando acciones de guerrilla que hicieron que la liquidación final y total del gueto de Varsovia se dé el 18 de mayo de 1943, siendo más de un mes de combates, y que finalmente culminó con la liquidación total del gueto, la deportación de los judíos sobrevivientes. Y hay que comprender que fue una lucha de un David contra Goliat. Era una lucha imposible y los judíos combatientes sabían que esta lucha era imposible. Otros levantamientos, por ejemplo, el escape de Sobibor. Unos 300 prisioneros de los 600 que había en el campo de exterminio de Sobibor lograron enfrentarse a los nazis, lograron escapar, 150 de ellos lograron sobrevivir, y lo más importante, el campo de exterminio de Sobibor dejó de funcionar en octubre de 1943 producto de este levantamiento. Y hubo levantamientos en otros guetos, como el gueto de Bialystok o como el gueto de Vilna. Obviamente la mayoría de los levantamientos, por no decir todos, fracasaron, pero fueron una señal de combate, de lucha hasta el último hombre. Es importantísimo en la narrativa del Holocausto incluir las voces de las víctimas, conocer a los personajes, porque nos permite una mejor empatía con la situación. Podemos agarrar, por ejemplo, el caso del gueto de Varsovia. Tenemos un educador, pedagogo importantísimo como Janusz Korczak, que decidió marchar junto con los niños de su orfanato hacia el campo de exterminio de Treblinka y acompañarlos hasta el último momento. En ese mismo gueto vivía Emanuel Ringelblum, un historiador que con un grupo de académicos y de periodistas decidió registrar todos los hechos y eventos en las crónicas del gueto de Varsovia, y los documentos que quedaron de aquellos registros nos permiten hoy conocer mucho del día a día del gueto de Varsovia. O Mordechai Anilevich, Antek Zuckerman, Marek Edelman, Silvia Lubetkin, hombres y mujeres que lucharon en el levantamiento del gueto de Varsovia y que permitieron que la memoria judía, la construcción de la memoria judía tenga un sentido diferente. Lucharon por sus vidas
hasta el último momento, que era un acto de arrojo y que esos 600, 700 combatientes que lucharon contra la maquinaria nazi dejaron un legado. Y creo que poco a poco se va entendiendo el emblema que este evento significó para la historia de la humanidad y cómo a nivel educativo nos permite reflexionar sobre las víctimas y sobre cómo evitar que existan nuevas víctimas, sobre los perpetradores y cómo evitar que existan nuevos perpetradores y nuevos genocidios, sobre los justos y salvadores, aquellos que ayudaron a los judíos durante el Holocausto sin ser judíos y sin correr riesgo de sus vidas, arriesgaron sus vidas para ocultar, salvar judíos. Sobre ellos podemos aprender de solidaridad, de modelo educativo, de cómo ver en el otro cuando tiene una necesidad, ayudar, tender una mano. No hace falta ser Oskar Schindler o Irena Sendler para poder ayudar a los otros. Podemos, desde nuestro pequeño lugar, contribuir a aquellos que más lo necesitan. Tenemos que aprender a no ser indiferentes ante las necesidades, ante los actos de violencia, ante la persecución, ante el señalamiento. Tenemos que poder reflexionar de cómo alzar nuestras voces, de cómo democráticamente poder discutir y poder llegar a acuerdos y poder convivir en una sociedad mejor.